La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este su programa En su propia voz, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy tenemos un programa grabado para transmitirse el martes 1 de octubre del 2024. Le agradecemos muchísimo su presencia y que nos esté escuchando por radio en el 89.5 de la frecuencia modulada o a través de la televisora universitaria en el canal 24.1 de la televisión abierta, en diversos sistemas de cable también y en diversas plataformas como YouTube, donde puede usted consultar esos programas en cualquier momento. Mi nombre es Antonio Flores González. Estamos muy contentos hoy de recibir como invitado a un compañero profesor de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el maestro Francisco Javier Méndez Pérez. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy precisamente sobre temas de conflictos religiosos en México en particular, en zonas rurales e indígenas. Y esto a partir de que se ha detonado un conflicto que viene realmente al menos desde noviembre del 2023 y que se ha expresado en los meses anteriores de manera un poco más cruda, un conflicto religioso en el estado de Oaxaca, en la comunidad de San Isidro del Arenal, el municipio de San Juan La Lana, un conflicto donde miembros de la iglesia cristiana de la región chinanteca, un grupo evangélico, han denunciado diversas situaciones como el encarcelamiento de algunos de sus miembros, como la expulsión de algunos de sus miembros de esta comunidad de San Isidro del Arenal, la expropiación de tierras, conflictos en las escuelas e incluso la quema de su templo. Han hecho esta denuncia también en un contexto de otros conflictos religiosos. El propio estado de Oaxaca menciona la Secretaría de Gobierno que existen al menos 27 conflictos latentes en ese estado, y sabemos de otros también, recientemente uno en el municipio de Huejutla, Hidalgo, y otros en el estado de Chiapas que han sido constantes desde hace varios años. Y bueno, ese es el tema que nos trae ahora a platicar, a hablar con el maestro Francisco Javier Méndez Pérez. El maestro, ya decía, es docente de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se ha dedicado al tema de la sociología de la religión. Él es sociólogo de licenciatura con una maestría en educación y ha realizado diversas investigaciones y diversos trabajos que abordan el tema religioso. Particularmente mencionaré la investigación sobre la inserción de los grupos protestantes en la sociedad queretana y su colaboración en otra investigación diagnóstica de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo en México, como parte de su quehacer dentro de la universidad. Imparte las materias de sociología y religión, sociedad y religión se llama la materia, ya desde hace varios años, y tiene otras funciones también dentro de nuestra facultad. Es un especialista en los estudios religiosos aquí en Querétaro, en particular. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y para hablarnos de este tema, ¿no? ¿Cuál es el contexto general? Si quieres, empezamos por ahí, que nos des este contexto general sobre esos conflictos religiosos que vemos particularmente en comunidades rurales y más particularmente aún en comunidades indígenas, como esta que mencionábamos de San Isidro del Arenal, en San Juan La Lana, en el estado de Oaxaca. Mira, si bien ahorita hay una serie de conflictos fuertes que se han hecho evidentes en la prensa, no son recientes. Los conflictos religiosos en el sureste del país datan desde la década de los 30 en México, con la llegada primero del Instituto Lingüístico de Verano, que entra con Lázaro Cárdenas, y después de que los pastores misioneros que vinieron con este instituto se retiran, bueno, los pastores locales, nacionales, muchos de ellos indígenas, pues continúan con este trabajo de proselitismo agresivo en términos de su creencia religiosa. Y
empieza a generar conflictos en las comunidades porque la creencia religiosa en las comunidades rurales y particularmente indígenas es una creencia comunitaria. Es una identidad en donde para ser miembro no solo vives ahí, sino también participas en toda la serie de festividades. Y los cargos religiosos para las fiestas patronales en estas comunidades pues siempre han sido distintivos sociales, pero también obligaciones sociales. Entonces, la gente que va cambiando de religión, pues va saliéndose fuera de este contexto, de esta dinámica, y muchas veces lo que recibe pues es el rechazo. No olvidar, por ejemplo, los conflictos en Chiapas, las expulsiones de comunidades indígenas como San Juan Chamula, por dar un ejemplo, ¿no? Pero ha habido otros más en el sur del país. Y Oaxaca no es distinto a este caso. Entonces, sí es importante contextualizar el asunto en términos de su historia. Ya es crónico desde mi punto de vista esta serie de conflictos porque va en contra de la lógica de carácter patriarcal, patrimonial con el cual se ejerce la autoridad y además tiene como discurso de legitimación el discurso religioso. Discurso religioso, sí. Sí. Entonces, es muy importante pues la función de la religión en las comunidades indígenas, como lo mencionas, ¿no? Como un elemento cohesionador, no solamente de identidad, sino para crear una identidad comunitaria que abarca diversos ámbitos políticos, económicos, productivos, y desde luego pues religiosos, ¿no? Y étnicos incluso también, ¿verdad? De hecho. Entonces la diversidad religiosa creciente viene a romper pues esa lógica, ¿no? Pero desde la sociología, ¿qué otros aspectos además de lo religioso están detrás de estos conflictos o podemos observar para dar una explicación de estos conflictos? Uno de los aspectos importantes ahí tiene que ver con el uso del poder. En un amplio sector de estas comunidades del sureste del país, quien detenta el poder son los comisarios ejidales, que se vuelven... Delegados. Los delegados también, que se vuelven también los caciques. Bueno, es normal que al cacique le den este cargo. De hecho, el cacique desde la época de la colonia era establecido por el encomendero español, ¿no? Él decía quién ocupaba el lugar de liderazgo y le llamaba cacique. No olvidar que aquí en Querétaro, Conín era el cacique, sí, que fue asignado pues, para la fundación de la ciudad, pero allá la cuestión es bastante similar. Aliados a los poderes externos a la comunidad. Exactamente. También. Y en muchas de las ocasiones el cacique pues es el dueño de la tienda importante del pueblo, el dueño de los recursos. Y las fiestas patronales son fiestas de integración donde toda la comunidad se ve obligada por usos y costumbres a participar no solamente en términos personales, sino con la aportación de recursos a la fiesta. Entonces, aquellos individuos que ya no son católicos dejan de participar en las fiestas patronales, entonces dejan de participar en esta cuestión de la dinámica económica, de la forma en que se va dando. Entonces, primer punto, ¿no? Eso evidentemente a los caciques pues no les va a gustar. Segundo elemento también importante, aunque la Constitución no lo marca, la distribución de la posesión de la tierra se sigue dando también en términos de usos y costumbres. Y entonces una costumbre muy utilizada en las comunidades indígenas es para tener derecho a la tierra, al ejido, pues tienes que ser parte de la comunidad, pero la pertenencia a la comunidad no se da solamente por la vecindad, sino también se da por la adscripción identitaria que tiene que ver con lo religioso. Entonces ya no eres católico, ya no eres parte de la comunidad, pues entonces ¿por qué te damos el derecho a las parcelas que te fueron asignadas cuando el reparto agrario, ¿no? Y justamente este es un problema que se está presentando ahorita en la comunidad que tú mencionas y en otras más, en estos más de 20 conflictos que actualmente hay en Oaxaca. Lo que ha ocurrido es que a las personas que no practican la religión católica y se salen de esta lógica, ahorita lo que está ocurriendo es que les quitan la posesión de las parcelas, ¿sí? Y además de esto, también les privan el uso de los recursos como servicios de agua y luz. Y entonces tiene que entrar la autoridad
a través de los municipios o de los gobiernos estatales para obligar a los delegados, a la comunidad, a darle los servicios que por derecho les pertenecen. Pero entonces estamos viendo dos lógicas. Claro. Por un lado, la lógica del Estado, con el discurso laico, con el discurso de la libertad religiosa, pero por otro lado, la lógica comunitaria, con el asunto de la identidad que está muy ligada a la pertenencia católica. ¿Sí? Hago la aclaración. No es un asunto donde la Iglesia Católica está metida, o sea, no hay cuestiones ahí de persecución desde la institución católica. Es un asunto más de reclamo entre la comunidad. Hay una tendencia mayoritaria en todos estos conflictos, que la autoridad y el poder pertenecen a grupos tradicionales que históricamente han sido católicos, ¿verdad? Y las disidencias religiosas generalmente son grupos evangélicos o de otros credos. Que se convierten en las minorías y generalmente en los grupos agredidos, aunque no siempre, ¿verdad? Tendencialmente sí está esta situación, ¿no? Perdón que te interrumpa. Con un catolicismo muy sincrético, claro, hacer la aclaración, y muy propio desde sus usos y costumbres. O sea, realmente el principal argumento que hay en contra de quien no tiene no practica la religión es que no respeta los usos y costumbres, ¿sí? Que para ellos son tan importantes como la ley misma. Claro, ¿sí? Y que argumentarán, por la otra parte, por parte de quienes han expulsado a minorías religiosas o les han privado de algunos derechos porque han roto con la iglesia mayoritaria, generalmente católica, decíamos, muchas veces el argumento es que no participan, ¿verdad? Que ya no participan de la vida comunitaria, no solamente de la fiesta, ¿verdad? Sino también de algunas ceremonias en las escuelas, por ejemplo, muy comúnmente, o del tequio, en el caso de Oaxaca, pues en particular, ¿no? De algunas actividades comunitarias. Y ante esto, ¿cuál es el papel de los líderes religiosos de afuera de la comunidad, ¿no? Las jerarquías en la Iglesia Católica o los pastores, los líderes que acompañan pues a estas iglesias pues en las comunidades, han tenido un papel que ha favorecido alguna solución o algún arreglo a estos conflictos, o han avivado los conflictos en algunas ocasiones, Javier? Bueno, la dirigencia católica no se aprecia que tenga una injerencia directa, que esté incitando a la población. No ha habido tal cosa. Ha estado más bien ausente. Y también en eso pudiéramos señalar ya cierta responsabilidad, claro, ¿no? O sea, más allá de hablar sobre la tolerancia que deben tener los feligreses de esa comunidad rural, no ha dicho nada. Entonces ha dejado que los liderazgos civiles tradicionales hagan lo que tienen que resolver con sus usos y costumbres. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los pastores de estas comunidades evangélicas? Primero, han establecido alianzas. Existe una organización importante en el sur del país, Confraternice. Es una confraternidad de iglesias evangélicas que tiene una barra de abogados, entre otras cosas. Y es interesante porque los abogados de esta organización frecuentemente están resolviendo litigios en donde las diferentes iglesias están siendo rechazadas por la comunidad. Ahora, aquí es importante aclarar un aspecto importante aquí. Mira, la religión evangélica en el sureste del país es más visible, más notoria, porque la adscripción es rural, incluso en muchos casos indígena. De acuerdo con el censo del 20, Oaxaca tiene un 16% de población evangélica, y de esa población el 50% por lo menos vive en comunidades menores a 2.500 habitantes, o sea, rurales. Son pocos, pero se notan mucho porque viven en comunidades muy pequeñas. Y entonces la diferenciación, la cohesión social, ahí donde es más fuerte, es más notoria, pues. O sea, la diferenciación y por lo tanto la marginación, el rechazo, es más fuerte. Retomando a Durkheim, ¿no? En este proceso de la cohesión social, no solamente identifica, sino también rechaza al que no es distinto. Exacto. Y que se da de manera más fuerte, entonces, una localidad pequeña, una localidad rural, se disipa un poco en las zonas urbanas, ¿no? No, te pongo el contraste con Querétaro. Aquí la población evangélica representa, de acuerdo con el censo del 20, apenas el 6% de la población. 6%. Y sin embargo,
más casi el 60% de esa población está viviendo en comunidades de más de 100,000 habitantes. Entonces aquí se dispersa. Somos menos, pero no somos tan notorios. Perdón, ya señalé mi ascripción, una disculpa. Sí, son menos, pero no son tan notorios porque hay mucha más población y por lo tanto también la diversidad está más presente ahí. Y la conflictividad es menor. Claro. Claro. Además porque la incidencia de la adscripción religiosa no se da tan fuerte en otros ámbitos, en lo político, por ejemplo, o en otros espacios pues, de la vida pública, ¿verdad? Exacto. La identidad social en las ciudades no está tan ligada a el discurso religioso, primer punto. Y segundo, pues en las ciudades no se practican los usos y costumbres. Claro. Ajá. ¿Sí? Ya tienen más esta grupos, ¿no? racionalidad moderna de la ley, ¿no? De la normatividad del institucional. Quería preguntarte algo sobre Querétaro, pero voy a regresar un poquito esto de los usos y costumbres, porque sí hubo una declaración del obispo de Antequera, el arzobispo de Antequera en Oaxaca, que retoma este nombre antiguo pues de la región, en el cual él rechazaba pues este tipo de conflictos, que no debía de haber violencia pues por motivos religiosos. Es la única afirmación que hace, no parece ser que no hay más injerencia, incidencia, participación pues de la jerarquía católica pues en Oaxaca, pero hay esta declaración. Pero a la vez afirma que han hecho mucho daño los usos y costumbres, ¿verdad? Y creo que también es un discurso peligroso en el sentido de responsabilizar a los usos y costumbres que sirven para muchas otras cosas, precisamente para la vida comunitaria, para la vida indígena, para la vida económica, para la cohesión, para la cultura, ¿no? Para la identidad étnica, juegan un papel muy importante y que a veces se utiliza como argumento en estos discursos de la jerarquía eclesiástica para, poco siento, lavarse las manos, ¿verdad? Y responsabilizar a la propia cultura indígena, ¿no? Esto muy claro. Y es un discurso político de la institución, porque finalmente la institución queda bien al decir nosotros no estamos a favor de, pero no participan en la solución de. Entonces, van a decir que lo arreglen en las comunidades, pero los sacerdotes en las comunidades no están presentes. Claro. Sí. Y los conflictos que se dan, ellos no dicen más. Habría que tener una presencia de sacerdotes, de pastores, por supuesto, con una formación para un trabajo intercultural y para trabajar en otros contextos culturales, ¿verdad? Diferentes al occidental, de donde generalmente provienen pues estos líderes religiosos. Y que tiene, ¿no?, que ver con la tolerancia religiosa. O sea, en el asunto, en estricto sentido, las instituciones no son tan tolerantes entre ellas, de ambos lados. No lo son. O sea, si bien pueden hablar de la diversidad religiosa, lo que no hay es un trabajo conjunto en aras de ir creando cultura de la paz, por hablar de un concepto en ese sentido. No lo hay. ¿Sí? Quería ir un poquito a Querétaro antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Ha existido este tipo de conflictos en Querétaro? ¿Tienes alguna referencia? Recientemente no. El más cercano del que tengo conocimiento fue uno que se dio en los 90s, cuando se terminó de construir la presa Zimapán, y que tuvieron que reubicar a varias comunidades de la zona lacustre a la zona alta por la inundación de la presa. Había una comunidad en Cadereyta que se llama Bellavista del Río. Tienen todavía una comunidad importante de testigos de Jehová. Y cuando te digo importante, no me refiero a demasiados, sino que son muy notorios en la comunidad, porque la comunidad era muy chiquita, menos de 2.500 habitantes. Y su iglesia seguramente tendría, no sé, unos 50 integrantes, una cosa así. Y cuando reubican el pueblo y van a construir el nuevo pueblo, bueno, pues estos piden que les construyan también un templo. Entonces se arma el alboroto porque pues, el único templo que querían es el templo católico, porque la mayoría del pueblo es católica, ¿no? Pero ellos también están pidiendo el suyo y pues, es el conflicto que más tengo. Y la otra cuestión también ¿Lo es que... lograron construir ese templo? Creo que no como tal del gobierno, pero sí tienen una construcción en donde ellos la habilitaron, un espacio donde lo hicieron y bueno, terminan viviendo en esa zona. Pero sí los conflictos se volvieron fuertes, sobre todo también por la práctica que tienen los testigos de Jehová de no entrar a rendir culto o rendir respeto a los símbolos patrios, ¿no? Los honores a la bandera, cuestiones así en las que los niños no participaban. Y bueno, la comunidad católica de ahí se sentía hasta cierto punto agraviada por este conflicto. Pero eso ocurrió en los 90s. De ahí para acá no hay más datos. Javier, nos queda muy poco tiempo, pero quiero tocar dos temas. Okay. Uno es experiencias de resolución de esos conflictos o de transformación de conflictos, como le llaman en la cultura de la paz precisamente, y el papel
que desde la sociología, las sociólogas, los sociólogos, pueden colaborar ante estos fenómenos sociales conflictivos como los que estamos mencionando? Primera pregunta, experiencias en ese sentido, lo que hay es muy poco, por lo menos en nuestro país. La cuestión de el intercambio, el contacto entre religiones es muy poco, a diferencia de Sudamérica, donde hay mucho contacto entre católicos, protestantes y otro tipo de religiones al respecto. ¿Sí? Aquí esa experiencia no la tenemos, creo que sería interesante ir trabajando en ese sentido. El segundo, perdón, me perdí un poquito. ¿Qué me preguntabas en el segundo? El papel de los sociólogos. ¿Qué se puede aportar desde la sociología? Sociología, las ciencias sociales en general, ¿verdad? Antropólogos están, desde luego. Yo creo que lo primero es hacer visible el asunto, ¿no? Porque en realidad lo que nos llega a través de los medios de comunicación es lo más estridente, ¿no? Y, por ejemplo, los medios de comunicación no señalan que detrás del conflicto en Oaxaca que hay ahorita está el asunto del poder, porque ese es un discurso del poder. Poder económico y político. Exacto, ¿no? La manera en que los caciques se apropian de bienes, de territorios y que no permiten que haya gente que se escape a esta lógica comercial de dominio territorial que tienen, ¿no? Yo creo que los sociólogos tenemos que hacer visible, porque finalmente el discurso religioso está siendo utilizado como elemento de justificación del ejercicio del poder. Y ahí tenemos mucho que trabajar nosotros. Sí, una tarea pendiente, ¿verdad? De buscar esos mecanismos que existen para mediar conflictos, para buscar, ya no se usa mucho el término resolución de conflictos, ¿no? Sino transformación o manejo, pues, de conflictos. Que hay experiencias, ¿no? Desde organizaciones sociales, o desde los propios gobiernos con instancias de mediación que tienen, ¿no? Sí. Y ahí es donde también nosotros tenemos que ir creando esa conciencia en términos de la sociedad. Me parece que la sociología no solamente debe ser una disciplina que explique, sino también una disciplina que proponga. Y en ese sentido la propuesta debe ir en términos del diálogo y la pluralidad, ¿no? Y justamente desmontando esta serie de discursos que se han ido planteando en términos del fanatismo y la radicalización de ambos lados. ¿Observas que es creciente este fenómeno de los conflictos religiosos en México? Dependiendo del lugar. O sea, en los lugares rurales, evidentemente, conforme se van saliendo de esta lógica del poder, sí, se está dando, pero no es nuevo. O sea, este asunto se ha presentado en todo el sureste, repito, desde el siglo pasado, desde la década de los 30 por lo menos se tienen registros, aunque puede datarse desde más atrás. Pero en las ciudades no tanto. ¿Por qué? Porque las ciudades justamente la violencia que sufre la ciudad en términos de la gentrificación, pues oculta muchos otros fenómenos que se dan al respecto, ¿no? La participación creciente en la vida política partidista de grupos confesionales, principalmente evangélicos en América Latina, ¿no? Particularmente lo vemos en Costa Rica, pues como Costa Rica, bueno, acá en México también, con algún partido político ahí, liderado en algún momento por líderes religiosos también. ¿Esto podrá avivar más conflictos o al contrario, crear otros espacios para...? Yo creo que está creando espacios. En Querétaro fue notorio el hecho de personajes de las iglesias confesionales que de repente participaron como candidatos. Sí, se va a ir dando. Se va a ir dando. ¿Sí? Javier, tenemos que cerrar el programa. Te agradecemos muchísimo tu participación, sobre todo pues, por ser miembro de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No sé si quieres agregar algo para despedirnos. No, pues agradezco mucho la invitación. Espero que lo que haya dicho sea de interés para quienes está mirando. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos. Les esperamos la siguiente semana a las 9 de la mañana, los martes, en el programa En su propia voz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buen día. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.